Hola, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo acceder desde Java a bases de datos. Las bases de datos ya son conocidas por vosotros, lo único que vamos a ver nosotros ahora es cómo desde una aplicación Java podemos acceder a esas bases de datos tanto para consultar los datos que tienen como para actualizarlos. Si lo recordamos, bueno, esto lo podéis ir leyendo, pero si recordamos ficheros, esto va a ser un poquito parecido. Tenemos que conectarnos, lo que era abrir el fichero, en el caso de ficheros, pues aquí será conectarnos al gestor de bases de datos, luego lanzar todas las peticiones que queramos, que va a ser SQL, no va a ser nada nuevo, y en el caso de que sean consultas, pues recoger esos datos que nos devuelve la consulta. Y en el caso de que sean updates, deletes o inserts, pues lo que queremos es saber cuántas filas han sido afectadas. Entonces vamos a ver cuál sería el proceso. Para conectarnos, lo primero que tenemos que hacer es tener el driver de la base de datos. Java soporta distintas bases de datos, muchas bases de datos, pero debemos informar a nuestra aplicación en concreto con cuál es con la que vamos a trabajar. Entonces tenemos dos formas de hacerlo. Si nuestro proyecto es Maven, que ya esto lo hemos visto a lo largo del curso, que trabaja, pues Maven es el gestor de dependencias, no tendremos que añadirle nada a nuestro proceso. Simplemente en el archivo de configuración, que ya sabemos que es el POM XML, tendremos que ponerle la dependencia del gestor de base de datos y él ya lo incorporará. Nosotros vamos a trabajar con MySQL, iríamos al repositorio de todas las dependencias Maven, buscaríamos y esto es lo que encontramos. Incluimos en nuestro POM XML esta dependencia. Si no hay más dependencias deberemos incluirle esta primera línea y si ya tenemos alguna otra, pues nada, simplemente es este texto de aquí en la sección de dependencias. En el caso de los proyectos Ant, que nosotros no lo vamos a hacer, pues bueno, necesitaríamos descargarnos ese driver e incorporarlo a nuestro proyecto. Aquí os digo cómo se haría, pero nosotros no lo vamos a hacer. Bien, el primer paso entonces en nuestro programa va a ser establecer la conexión. Para ello tendremos un objeto connection, que es la conexión que vamos a utilizar a lo largo de nuestro programa, y una clase que se llama driver manager, que es la que nos va a obtener la conexión. Nosotros en resumen lo leéis con calma, pero básicamente este es el texto que vamos a tener que meter aquí. Conexión es la variable de tipo connection que vamos a hacer, es drivermanager.getConnection, y esta línea de aquí es la que nos va a cambiar de un gestor a otro. Para cada gestor, para cada driver que hayamos descargado, pues tendremos una línea u otra. En el caso de MySQL pondremos JDBC, MySQL, la IP o nombre del servidor. En nuestro caso, si trabajamos en local, pondremos localhost, y si no, sería la IP donde está el servidor, el puerto, que MySQL suele trabajar con el 3306, y el nombre de la base de datos a la que vamos a trabajar. Esa sería la primera parte, el primer parámetro del getConnection. El segundo sería el usuario, el tercero la contraseña. Como nosotros estamos más centrados en Java y no en bases de datos, pues vamos a utilizar el usuario y contraseña que nos ofrece ya XAMPP por defecto para ir a la base de datos, que es root sin contraseña. ¿Vale? Esto lo hacemos por comodidad. Si quisiéramos hacer un entorno más profesional, pues en XAMPP desde phpMyAdmin crearíamos un usuario con una contraseña y eso es lo que pondríamos aquí. Hay una segunda versión del getConnection, el getConnection está sobrecargado, para que estos parámetros de aquí se los pasemos a través de un fichero de tipo properties. ¿Os acordáis que habíamos visto el properties como unos ficheros particulares de parámetro valor? Pues podríamos tener un fichero de tipo properties en el que le especificásemos el usuario y la contraseña. Eso lo vamos a ver más adelante, pero por ahora, para arrancar, esta sería la forma más rápida. En el caso de que se produzca una excepción, pues podemos, como siempre, hacer un print stack, pero el SQL exception nos da estos tres métodos muy interesantes que nos dan mucha información. Entonces, siempre que tengamos una excepción de base de datos, este estilo de println con estos tres métodos nos va a ayudar bastante a descubrir el error que tengamos, ¿vale? Esta sería un poquito la idea. Una vez que hacemos la conexión, ya podríamos ejecutar todas las operaciones que queramos y finalmente tendríamos que cerrar la conexión. Pero si volvemos a recordar otra vez ficheros, decíamos que había una forma de abrir los ficheros, que era el try with resources, que no hacía falta luego cerrarlos. Pues aquí va a ocurrir lo mismo. Si esta conexión, en vez de ponerla dentro de un código try normal, la generamos dentro de estos paréntesis, que esto era lo que marcaba el try with resources, ya él se va a encargar de cerrar la conexión, con lo cual va a ser más fácil. Así que finalmente esta sería la operación que vamos a ejecutar nosotros. Si ejecutamos esto directamente sobre el MySQL que tenemos en XAMPP, nos va a dar este error. Pero el problema está en que en el archivo de configuración de MySQL, que es el my.ini, pues le falta un parámetro que es la zona horaria.
¿De acuerdo? Entonces nosotros para resolverlo lo que haremos será ir a my.ini y añadirle esta línea. Si no pudiésemos hacerlo porque no tenemos permiso sobre el servidor, hay otra forma de solucionarlo, que es en la línea de conexión en la que poníamos todos estos datos, es decir, en esta línea de conexión, podemos poner todo este texto de aquí y conseguiríamos también configurar la zona. Pero bueno, queda un poquito más sucio de cara a nuestros ejercicios, entonces nosotros, como sí tenemos acceso al servidor, pues vamos a modificar esto, ¿vale? Al acabar vendría la desconexión, pero en nuestro caso, como lo hacemos con Trade Sources, nos despreocupamos de esta parte. Y una vez que ya tenemos hecha la conexión, ahí ya podemos hacer todas las operaciones que queramos. Para ejecutar las operaciones vamos a tener una clase que se llama PrepareStatement. Es donde vamos a generar nuestro SQL y donde luego vamos a lanzarlo. Tiene dos métodos, executeQuery y executeUpdate. El executeQuery lo haremos para select y el executeUpdate lo haremos para las otras tres operaciones, insert, update and delete. ¿De acuerdo? Parece un poco rollo, pero ahora con los ejemplos lo vamos a ver mucho más fácil. Y luego, este método siempre nos va a devolver, el executeUpdate, el número de filas afectadas, cuántas filas he insertado, actualizado o borrado, y executeQuery nos va a devolver un result set. executeQuery es para consultas, una consulta de tipo select lo que nos va a devolver es una serie de filas de la tabla o de las tablas afectadas, y las columnas, pues los campos que le hayamos puesto en la select. Por lo tanto va a ser como una especie de tabla. Eso se va a llamar result set. ¿De acuerdo? Va a ser esa tabla con las filas que me devuelve la consulta y las columnas serán pues los campos que le hayamos puesto en la select. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, aquí os hablo de la inyección de código porque se puede utilizar PrepareStatement, que es de lo que os estoy hablando, pero también se podría utilizar statement. Pero la consulta se formaría de un modo distinto y podría producir inyección de código. Por si no habéis visto lo que es la inyección de código, aquí os pongo un poco lo que es la explicación y un pequeño chiste aquí. Vale, entonces, voy a acabar aquí ya la teoría y ya nos metemos a hacer el código. ¿Cómo hago para hacer una consulta? Pues como hemos dicho, establezco la conexión, genero la consulta con una select, sería algo tan sencillo como hacer un string con select, nombre, precio, from, productos, vale, es una consulta sencillita. Ejecuto la consulta con PrepareStatement, como hemos dicho, y como es de tipo select, pues lo que haré será un executeQuery y tenemos que recoger esos datos en el result set. Sería simplemente así. Esto, bueno, son distintos métodos de distintos objetos, pero como al final nosotros lo vamos a copiar y pegar, tampoco tenemos que tener ahora de primeras una comprensión total de qué significa esto, ¿no? Pero básicamente la instancia de PrepareStatement se crea a través de la conexión, pues con este método que se llama también así PrepareStatement y la consulta que le hemos puesto aquí. Bien, la ejecuto y eso me va a devolver un result set que le he llamado RS. Ahora, RS, ese result set, ¿cómo lo voy a tratar? Bueno, pues si decimos que es una estructura dinámica, una especie de tabla, pues lo normal es que la trate con un while. Y aquí lo tenéis. Voy a hacer un while para recorrerme todo ese result set. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo hago ese recorrido? Lo que en otros casos puede ser un for each o tal. ¿Cómo recorro un result set? Bueno, pues el result set tiene un método que se llama next, que lo que me va haciendo es pasar de una fila a la siguiente. Cuando ya no hay más filas me devuelve false y mientras haya filas me devuelve true. Entonces este bucle sería perfecto. While rs next, trato y ya con cada una de las filas devueltas por la consulta pues hago lo que me haga falta. A primera vista podríais decir, bueno, pero si ya empiezo haciendo un nest, la primera fila la pierdo. Bueno, pues no es así. Digamos que el result set nos devuelve como no en la primera fila, sino antes de la primera fila. Por lo tanto, siempre hay que hacer primero un nest. Es algo distinto a, por ejemplo, cuando tratamos un array o un array list. Bien, entonces, una vez que ya hago ese primer nest, estaría en la primera fila y ahora lo que puedo hacer es obtener lo que hay en cada una de esas filas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues RS, el result set, va a apuntar a la fila en la que esté en ese determinado momento. Y cada una de las columnas de la consulta las vamos a numerar y tendremos métodos get para obtener esos valores. A ver si entonces lo hemos cogido. rsGetString me va a coger de la fila en la que esté, que será la primera, la segunda, la tercera, pues en la fila en la que esté la columna 1. Si vemos aquí, pues la columna 1 es nombre y es un string, por eso hace getString. GetFloat 2 lo que me va a coger es el valor
que hay en la columna 2. 1, 2, precio. Como sé que es un float, pues hago un getFloat. ¿De acuerdo? Entonces, estos números de aquí, 1, 2, 3, serían cada uno de los atributos que he puesto en la select, y tengo que tener cuidado de hacer el get apropiado, ¿vale? Get string, get float, get date, si es una fecha, dependiendo del valor que tenga aquí. Entonces, con el while me voy recorriendo filas, y con estos get voy accediendo a las distintas columnas de esa fila. Esta es la 1, no es la 0. La 0 es el número de fila, por eso aquí estoy poniendo fila número y hago un get int 0. Es decir, la columna 0, que no la vemos aquí, es el número de fila, esta sería la columna 1 y esta es la columna 2, y cada una del tipo que sea, ¿vale? Entonces aquí os estoy hablando, os explico un poco lo que es el nest, para ir recorriéndolo todo, y los get, lo que sea, pues tenemos getInt, getFloat, getString, getDate, getBoolean, y con estos yo creo que es suficiente, ¿vale? GetRow nos daría el número de fila, pero no nos hace falta nunca, porque sabemos que el getInt 0 es lo mismo, ¿vale? Bien, nos ofrece más métodos, pero vamos a parar aquí y vamos a empezar a probar todo esto. Bueno, entonces empezamos en NetBeans creando un nuevo proyecto de tipo Maven y le llamamos pruebas BD. Paquete también pruebas BD. Bueno, y lo primero que tenemos que hacer entonces es ir al POM XML y añadirle esas dependencias. Vamos aquí, copiamos y pegamos dentro de la etiqueta proyecto. Como no hay más dependencias, pues esta sería la única que tenemos. Y ya está. Bien, ahora ya podemos hacer un nuevo programa. Vamos, prueba BD. Y vamos a copiar todo el código que tenemos aquí. Esto es un poco un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, tenemos una sentencia SQL que es nuestra consulta, tenemos la conexión, tenemos el prepared statement, que es ese objeto que va a contener nuestra consulta, lo ejecutamos, hacemos un while para recorrernos todos los registros de esta consulta y tenemos una captura de instrucciones. Este sería nuestro proceso completo. Copiamos y lo pegamos aquí dentro. Vale, como siempre tenemos que hacer un fix imports, importamos todo y con esto ya estaría listo. Paso siguiente, tenemos que tener nuestro servidor funcionando y una base de datos que se llame como ponemos aquí y que esa base de datos contenga una tabla como lo que ponemos aquí, ¿vale? Entonces paramos aquí la parte de NetBeans y tenemos que arrancar nuestro servidor. Yo tengo un pendrive en el que tengo pues el JDK, el NetBeans, para poder instalarlos en cualquier sitio, y si recordáis XAMPP también era algo portable. El único requisito es que tenía que estar en una carpeta raíz, no podía estar en C, archivos de programa, tenía que estar pues o en C o en D. Y C es una unidad que nos puede dar problemas de permiso, entonces yo lo que os recomiendo es que la tengáis en una unidad D, E o eso, pues en un pendrive que así ni os molesta en el disco duro y lo podéis utilizar en cualquier sitio. Lo que tenemos que hacer para arrancarlo era ejecutar aquí XAMPP control y aquí arrancar. En principio solo nos haría falta MySQL, pero como vamos a acceder también al phpMyAdmin, que es una aplicación web, pues también vamos a arrancar Apache, pero para lo que sería hacer solo los ejercicios ni nos haría falta. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es ver que esto funciona. Localhost phpMyAdmin, y bueno, aquí en las bases de datos veo las que vienen creadas por defecto. Tendré que crear nuestra base de datos y tendré también que crear la tabla y llenarla con datos. Yo os he preparado un script para crear la tabla y llenarla con los datos que nos va a hacer falta, pero la base de datos hay que crearla siempre desde cero. Entonces vamos a crear una base de datos, le llamamos empresa, crear, y ahora en vez de crear la tabla vamos a darle importar y vamos a seleccionar el archivo que os he preparado. Dentro de esos recursos que tenéis en el aula virtual, donde estaban los archivos XML, todas estas cosas que os voy pasando, pues tenéis algo que se llama cargaempresa.sql. Este sería el archivo que utilizaríamos. Para que lo veáis, el botón aquí abajo le damos a continuar. Una vez que haya acabado todo, veremos aquí que la tabla empleado pues tiene una serie de registros. Un identificador único, un nombre, una fecha de nacimiento, una categoría laboral y un salario mensual. Si queréis ver el script por dentro es muy sencillito y lo podréis ejecutar las veces que queráis. Crea la tabla si no existe, si existe ya nada, la trunca, es decir, la vacía, y la inserta. Por lo tanto,
podéis ejecutar el script las veces que queráis para hacer todas las pruebas, ¿vale? Si hacéis una actualización, no sale bien, pues lo volvéis a ejecutar y así podéis volver a la situación previa. Volviendo entonces a nuestro programa, pues ya sabemos que se llama empresa, la base de datos, el servidor está funcionando, está online, el usuario vamos a utilizar ese que nos da por defecto XAMPP, que se llama root y que tiene permisos, es administrador, no tiene contraseña, y entonces lo que tendremos que hacer aquí es cambiar la consulta. Se llama empleado la tabla y podemos decirle que nos dé el nombre y el salario, por ejemplo. Entonces la primera columna es un nombre, sería un getString, y la segunda sería un salario, que sería un float. Por lo tanto nos valen los tipos de datos. Si quisiera, por ejemplo, meterle también la categoría, tendría que meterle una línea nueva, categoría, sería la columna 3, 1, 2, 3, y como la categoría es un string, pues sería getString. Y así nos funcionaría. Guardo, pruebo, y se produce el error que comentamos. Entonces, para arreglarlo, vamos a my.ini y añadimos esta línea que decíamos. Guardamos, top, start, y si ahora lo vuelvo a ejecutar, ya nos devuelve los datos que estábamos esperando, el nombre, el salario y también la categoría, esto último que estuvimos incorporando. Entonces, para hacer un pequeño resumen, ¿qué cosas tenemos que hacer para empezar a hacer los ejercicios? Primero, arrancar el XAMPP, Apache y MySQL. Segundo, crear la base de datos y crear las tablas. La base de datos será el nombre que tendrá aquí y las tablas serán sobre las que haremos la consulta. Decíamos que la base de datos la hacemos a mano desde phpMyAdmin, la tabla con los datos la hacemos desde el script y el último paso sería arreglar esa configuración del servidor. Eso solo lo tendremos que hacer la primera vez. Luego, cuando estéis haciendo los ejercicios, pues cada día simplemente lo único que tendremos que hacer es arrancar el MySQL y poneros a programar. Pero esta primera vez sí que tenemos que arreglar esa configuración en el my.ini y crear toda la estructura de base de datos y tablas que vamos a utilizar. Bueno, unas últimas cosillas que nos hacen falta para que podáis empezar con los ejercicios son estas que vamos a ver ahora. Una son la parametrización de consultas. Simplemente es que hasta ahora estábamos trabajando con unas selects sencillas sin ningún parámetro, que era todo texto, y muchas veces nos va a interesar que haya unos parámetros, unos valores que se definen en tiempo de ejecución según lo que introduzca el usuario o según cálculos u otras fuentes. Bien, para hacer eso entonces lo que vamos a hacer es la consulta, esos parámetros los dejaremos con interrogaciones. Sustituiremos cada parámetro, sea un texto, un número entero, una fecha, lo que sea, por una interrogación. Y luego, así como en el result set teníamos unos métodos que eran get, para obtener los valores que había en cada columna, tendremos unos métodos en el prepare statement que se llaman set para fijar los valores, un poco con la misma estructura. Entonces, los sets, sean set float, set string o set lo que sea, van a tener un primer parámetro que es el número de interrogación, el número de primer parámetro que estoy sustituyendo. Por lo tanto, aquí tenemos dos interrogaciones, pues tendremos un set para la 1 y un set para la 2. En este caso, como son floats, pues hacemos ps set float 1, pues en este parámetro de aquí pondremos p1, que vale 100, y para la segunda interrogación, que es esta de aquí, pues pondremos P2, pues que vale 300. Así pues, esta instrucción, en el momento de ejecutarla, se convertiría en select, bueno, tal cual lo estáis viendo, precio mayor que 100 y menor que 300. Una duda que os puede surgir es que, ¿qué ocurre si son strings? Porque deberían llevar comillas. Bueno, él se encarga de hacerlo. Y luego vamos a tener problema con las fechas. Nosotros trabajamos con local date y él trabaja con una clase date propia de SQL. Entonces, bueno, ahí vamos a tener que hacer una conversión y esta sería la fórmula. PS set date, el número de interrogación, aquí puede ser lo que sea, y en vez de poner directamente nuestra fecha fec, nuestra variable local date, pues tendríamos que hacer esta conversión. Simplemente eso. Pero así podríamos hacer las consultas parametrizadas y vamos a hacer ahora una de ejemplo. Bueno, otro tema muy sencillo es qué pasa con las funciones agregadas. Las funciones agregadas solo nos van a devolver una fila. Por ejemplo, si yo hago select count asterisco from productos, pues me va a devolver una fila pues con 10, 7, la cantidad de productos que tenga.
Entonces en ese caso sí que hay un result set, pero un result set de una sola fila. No tengo que montar todo ese while para recorrérmelas porque solo va a haber una. Entonces en esos casos de las funciones agregadas pues es más sencillo. Ejecutamos la consulta y directamente, ¿os acordáis? Decíamos que se posicionaba antes de la primera fila. Tenemos que hacer un rsnext, ahí ya estaremos en la primera fila y directamente podemos mostrar el valor de la primera columna. Solo hay una columna, que es el count asterisco, es un entero, pues hago rs_getInt. ¿De acuerdo? Esto podríamos utilizarlo siempre en las funciones agregadas. Y el último aspecto ya sería, bueno, hasta ahora hemos hecho sentencias de select solo para recuperar datos. ¿Qué pasa con los inserts, updates and deletes? Bueno, pues lo habíamos comentado antes. En vez de hacer un execute query, haremos un execute update. Y en vez de devolverme un result set, pues simplemente me devolverá el número de filas afectadas. Es decir, cuántas ha insertado, cuántas ha borrado o cuántas ha actualizado. Se puede parametrizar, igual que hicimos aquí para una select, pues se puede hacer igual para un update o un delete. Esto sería exactamente el mismo proceso. Y la fórmula, bueno, pues como siempre, hacemos la conexión, try with the sources. En este caso, fijaos, tenemos un insert con dos interrogaciones, pues vamos a hacer dos sets. Uno es el nombre y otro el precio, es decir, esta primera interrogación se corresponde al nombre, que es un string, la segunda se corresponde al precio, que es un float. Pues aquí veis que está haciendo string producto 1 y precio pues 30 en formato float. Y aquí hace un ps setString, primera interrogación prod, es string, y la segunda interrogación, que es un float. Es decir, siempre hay que tener el número de columnas y siempre hay que tener en cuenta el tipo, tanto en los sets a la hora de parametrizar consultas como en los get cuando trabajamos con el result set. Bien, vemos que hace ps execute update en vez de execute query y ya nos devuelve un result set, devuelve una cantidad de filas, pues dirá cantidad de filas insertadas en este caso, que pueden ser 0, 1 o las que sean. ¿De acuerdo? Volvemos a hacer la captura de excepciones y fijaos que es prácticamente el mismo proceso. Bien, con esto podríamos hacer ya los primeros ejercicios. Vamos a verlo en NetBeans y terminamos esta parte. Partiendo de la consulta que ya teníamos, pues podríamos hacer algo como esto, añadirle una condición where. Entonces estoy diciendo ahora que me devuelva el nombre, salario y categoría, pero solo de un empleado, aquel, pues el que tenga con este parámetro. Entonces, antes de ejecutar la query, tendré que hacer el asignarle ahí un valor. Hago un setString porque sé que el nombre es un string, es la primera interrogación que tengo, que es la única, y le podría poner un valor cualquiera. Vale, aquí esto podría ser pues algo que metiera el usuario por teclado o como fuese. Y nada más, si nuestro servidor sigue funcionando, podemos ejecutarlo y vemos que nos devuelve una fila. Bien, podríamos hacer que fuese el usuario el que nos lo metiese por teclado. Introduzca el nombre de empleado y aquí simplemente y tendríamos lo mismo. Alguien podría plantear, bueno, no es necesario hacer todo esto de las interrogaciones, puedo montar una consulta concatenando valores y sería lo mismo. Vamos a probarlo. Pido aquí arriba el nombre, esto ya lo borraría, y ahora digo que la consulta es select nombre salario from empleado where nombre igual, comilla, el nombre que me introduzcan más la comilla de cierre. Vamos incluso a mostrarla aquí para ver que esto funcionaría exactamente igual. Voy a meter el mismo empleado y nos fijamos que funciona perfecto. Pero vamos a volver a ejecutarlo y vamos a hacerle una pequeña trampa. Que soy un hacker, no sé el nombre de empleado, juego con la composición de las comillas, sé que él me va a meter una comilla aquí, pues yo aquí cierro ya las comillas y ahora le digo or 1 igual a 1. Veamos qué ocurre. Podéis ver cómo ha quedado la consulta. Nombre igual a esto, pero como yo he jugado con las comillas, le ha metido or 1 igual a 1. Esto se cumple siempre, está con un or y por eso me da todos los empleados. Esto es lo que llamamos la inyección de código.
Entonces sí se puede hacer inyección de código si trabajamos de esta forma, concatenando y sin el prepare statement, pero si jugamos con las interrogaciones, él precompila esa consulta y no permite esa inyección de código. Si vuelvo a la situación anterior e intento la inyección de código, no me devuelve nada, no encuentra ningún empleado, porque él al precompilar ha evitado todas estas comillas y no permite la inyección de código. El siguiente punto sería el de las funciones agregadas, por ejemplo, contar cuántas filas tiene esta tabla. Sería algo así. Tendremos el select count asterisco, el result set va a tener una sola fila, por lo tanto ya no tiene sentido este bucle. Haríamos solo esta primera instrucción para posicionarlo en la primera fila, que decíamos que era necesario, y ya podríamos directamente mostrar el valor. El último punto del que estábamos hablando era las otras operaciones que no son consultas, que son los inserts, deletes y updates. Bueno, podríamos hacer un delete. Esto nos borraría todas las filas. Decíamos que era un execute update en vez de un execute query. Decimos que no devuelve un result set, sino que resuelve la cantidad de filas afectadas. Ya esto no tiene sentido y simplemente informaríamos de cuántas filas han sido en este caso eliminadas. Pues nos dice 6 filas eliminadas. Obviamente si lo volvemos a ejecutar nos dirá 0 filas eliminadas porque ya no tiene nada más que borrar. Podemos aprovechar ahora para hacer lo que os comentaba del script, que es recuperar la situación inicial. Para ello entramos en phpMyAdmin, vemos nuestra base de datos empresa y si vemos la tabla de empleados pues vemos que está vacía. Nos situamos aquí en empresa, le damos a importar, seleccionamos el archivo que os he dejado en el aula virtual, seleccionamos carga empresa, continuar y si vemos ahora la tabla vemos que está en su situación inicial, con lo cual podríamos repetir el proceso. Hemos hecho entonces un borrado, pero podríamos hacer cualquier operación, tanto insert, update o delete, ¿de acuerdo? Con execute update. Aquí vamos a parar. En realidad tendríamos que hacer 2 vídeos, vamos a hacer uno solo, pero con 2 partes diferenciadas. Y aquí acabamos la primera parte. Con lo que hemos visto hasta ahora, podríamos hacer hasta el ejercicio 8. Vamos a verlos. Entonces, primero tendréis que preparar esa estructura igual que tengo yo, con la base de datos y la tabla, como ya hemos comentado que se hacía. El primer ejercicio es tan sencillo como mostrar el nombre de los empleados de la empresa, es un select nombre from empleado. El segundo ya es una consulta parametrizada, es decir, que tendremos una interrogación sobre la fecha. Y aquí vais a tener un problema porque no es un float o un string como estábamos viendo hasta ahora, sino que estamos hablando de dates. Y ahí decíamos que había un pequeño desfase entre local date y SQL date. Ahí tendréis que trabajarlo, pero tenéis en los apuntes la forma de hacerlo. El tercero es una función agregada, como estamos viendo ahora, hay result set, pero no hay while, sino que simplemente hay que posicionarse y mostrar los datos. El 4 es un tratamiento distinto, es decir, en vez de sacar por pantalla, que es lo que hemos hecho hasta ahora, pues dentro de ese while pues vamos a alimentar un array list de empleados. Tendréis que crear una clase empleado y un array list y ahí iremos haciendo add en ellos, también es sencillo. El 5 es un insert, tal cual hemos hecho ahora, tampoco es más complicado. El 6 es una versión del 5, pero como el ID es un número correlativo que va aumentando, pues en el 5 se lo pedíamos al usuario para que el usuario tenía que saber cuál era el identificador de ese empleado, y en el 6 lo que dice es que calculemos cuál es el máximo de los que hay hasta ese momento, le añadimos 1 y ya se lo pone automáticamente, es decir, el 5 es un insert y el 6 es un insert, pero que previamente tendremos que haber hecho una select del max ID. Es decir, habrá 2 prepare statements. El primero para sacar en una select ese ID máximo y el segundo ya para hacer el insert. Es un ejercicio combinado. El 7 es un update, el 8 es un delete, que también es muy fácil, y ahí acabaríamos esa primera parte. Entonces yo os recomiendo que paréis el vídeo ahora y que hagáis esos 8 ejercicios. Y una vez que los tengáis hechos, pues ya pasamos a esta parte final del tema y los ejercicios que nos quedan, que serían 9, 10 y 11. Bueno, en esta segunda parte del vídeo vamos a ver
conceptos más avanzados. El primero es cómo hacer actualizaciones en nuestras bases de datos a través del Result Set. Hasta ahora el Result Set veíamos que era como una especie de tabla en la que nos devolvían los resultados de la consulta y que los leíamos y los tratábamos, y es lo que habéis hecho en estos primeros ejercicios. Lo que vamos a ver ahora es que podemos actualizar la tabla haciendo operaciones sobre ese Result Set. Bien, no es la forma ideal a lo mejor de hacerlo. Si queremos hacer este tipo de operaciones, hay otra clase que se llama RowSet en vez de ResultSet, que es quizás más adecuada para hacerlo, pero bueno, vamos a ver cómo se haría. Entonces, por defecto, el ResultSet es solo para avanzar hacia adelante, no podemos movernos hacia atrás, siempre lo único que podemos hacer es el Next, y no refleja los cambios en la base de datos si hiciésemos algún cambio en él. Esto lo podemos cambiar y tenemos estos dos parámetros en el momento de definirlo. Entonces, cuando hacemos el prepare statement, que normalmente hacemos simplemente prepare statement SQL, es decir, con la consulta, le podríamos dar estos dos parámetros. Y aquí le vamos a decir que es scroll sensitive, es decir, que podemos movernos hacia adelante y hacia atrás y que va a reflejar los cambios en la base de datos. ¿Vale? Y el segundo pues nos dice que va a ser actualizable. Si hacemos el prepare statement con este formato en vez del tradicional, pues podremos hacer esas actualizaciones en la base de datos. ¿Cómo vamos a hacer las actualizaciones? Bueno, pues igual que teníamos el get y tipo y set y tipo, pues ahora tendremos uno más que es update y un tipo determinado. Son análogos. Entonces vamos a ver un ejemplo que es la forma más fácil. Bueno, pues si os fijáis, aquí tendríamos un select nombre y precio de todos los productos, lanzamos la consulta, como siempre, y aquí en el while lo que vamos a hacer es actualizar todos los productos. ¿Cómo funciona? Bueno, pues tenemos un update para la columna que queremos actualizar, podríamos actualizar varias columnas, y cuando ya la tenemos lista, pues hacemos un update row. Eso lo que va a hacer es actualizar la fila de este result set y por lo tanto de la tabla también. Sigue la misma estructura que siempre. Update float, primero el número de columna, es decir, la segunda columna sería la 2, y luego, pues, qué valor le quiero poner. En este caso, pues está haciendo get int de la 2, debería ser un get float, aquí hay un pequeño error en los apuntes, por 1.10. Lo que está haciendo es cogiendo el precio que hay en esa fila y multiplicándolo por 1.10, es decir, aumentándolo un 10%. Actualiza ese valor, esta columna, y luego ya actualiza la fila. Y con esto es otra forma, en vez de hacerlo con una instrucción update, es otra forma de actualizar los contenidos de una tabla. Bien, ¿qué está haciendo ahora además? Con esto ya haríamos todo el recorrido y actualizaría todos los precios. Lo que está haciendo ahora es hacer un rs before first. Esto son una serie de métodos que vimos al principio del tema, pero que los pasamos por alto. Si volvemos aquí, cuando veíamos los métodos de un result set, veíamos que teníamos el nest y el get, que son los que usamos habitualmente, pero que había unos que no nos paramos en ellos: previous, before first, last, absolute y relative. Estos son métodos para movernos por el result set. Nosotros lo único que hacíamos era next, pero podríamos hacer un previous para el anterior o ir al principio de todo, no a la primera posición, sino antes de la primera posición. Pues eso es lo que estamos haciendo en este ejercicio. Una vez que me he recorrido con el while todo el result set, lo que estoy diciendo es, oye, vuelve al principio. Y ahora puede volver a hacer otra vez otro while como si no hubiera hecho el primero. Entonces lo que estamos haciendo con esto básicamente es actualizo todos los precios de los productos y luego muestro todo el contenido otra vez. Pero para eso me tengo que ir al principio, si no estaría al final del result set y esto no funcionaría. Vamos a probarlo. Vamos a partir de este ejemplo, vamos a no ponerle parámetros para hacerlo más sencillo. Entonces lo que tengo que hacer es decirle que el result set es de tipo actualizable, y eso lo hago en el prepare statement. Sustituyo el que tengo y en el recorrido pues hago un update. Voy a coger la segunda columna, que es el salario, y la actualizo a 1000. Con esto pondría a todos los empleados con un salario de 1000 euros. Y me faltaría hacer la actualización de la fila. ¿De acuerdo? Y con esto ya debería funcionar.
Bueno, aquí tenemos un error que está mencionado en los apuntes, y es que para actualizar necesitamos incluir la clave primaria de la fila. Cuando se hace una actualización es la actualización de un campo de un determinado registro, y para identificar el registro necesitamos la clave. La clave en esta tabla es el ID, y por lo tanto tengo que incorporarlo en mi result set. Entonces, si incorporo el ID de primero, ahora el salario sería la 3, y ahora sí ya no tengo ningún problema y ya lo puedo ejecutar. Vale, no me muestra nada porque no le he hecho esa segunda parte de que me lo mostrase. Entonces, para eso lo que haría es decirle que volviese al principio, es scroll sensitive, es decir, que me puedo mover por él, y ahora puedo hacer así un printf en que me dé el nombre y luego que me ponga el segundo campo, que es el nombre, id es el primero, nombre es el segundo, y un getFloat que me dará getFloat 3, la tercera columna, y así ya lo puedo mostrar con un printf de una forma bastante rápida. Bueno, podríamos seguir y ver cómo se hacen las inserciones y los borrados, pero el proceso es el mismo. Bien, otra cosa que os quería comentar, esto ya es más de metodología y no de código en sí, es el patrón DAO. El patrón DAO, Data Access Object, lo que viene a decirnos es que separemos todo el acceso a base de datos en una clase única. Es decir, que no mezclemos nuestra lógica de negocio con lo que es el acceso a la base de datos. Si recordáis, en los ficheros, cuando hicimos la práctica del camping, ya hablábamos de lo mismo. Cuando hablamos de interface gráfica, también decíamos que separásemos la parte visual de la parte de lógica de negocio. Pues el acceso a la base de datos, una buena idea es hacer lo mismo, y es lo que se conoce como patrón DAO. Para ello lo que vamos a hacer es tener una clase que se encargue de todo, de la conexión, de inserts, de borrados, y que nuestro programa simplemente lo que haga es llamar a esas clases. Entonces, en nuestro caso, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues tendríamos una clase empleado con los mismos campos que la base de datos. Aquí ya no lo ponemos, tendría sus constructores, getters, setters y otros métodos que pudiese tener. Y lo que vamos a hacer es una única clase que contenga la conexión y las operaciones. No me voy a parar mucho para no extender más el vídeo, pero básicamente esta sería la clase que le he llamado DAO empleado. Tiene un constructor, y si os fijáis el constructor es privado, algo que no hemos visto nunca. Esto es porque lo hemos hecho siguiendo el patrón Singleton, que decía que solo íbamos a tener siempre viva una única instancia. Entonces, en vez de hacer un new DAO empleado, que sería la forma habitual de crear instancias de empleado, lo hacemos el constructor privado y lo llamamos desde aquí, desde getInstance. Entonces, lo que tendrán que hacer nuestros programas será un DAO empleado getInstance, es estático, ¿vale? ¿Qué hará esto? Pues si no hay ninguna instancia, es decir, que aún no se ha llamado a la conexión de la base de datos, lo crea, él llama al constructor, y si no, pues ya no hace nada porque ya está creado. Repasad lo del patrón Singleton, pero si lo vieseis un poco complicado, pues podríamos hacer una conexión como estábamos haciendo hasta ahora. Lo único que, en vez de estar en nuestro programa, estaría en esta clase. Podríais hacer eso. Dejaríamos el constructor como público y no habría ningún problema. Fijaos otra cosa que tiene, que aparte de tener la cadena de conexión en una variable, que así si cambiamos de gestor de bases de datos, pues sería solo cambiar esta línea. Fijaos también que no me aparece el usuario y la contraseña. ¿Dónde está el usuario y la contraseña? En un archivo que se llaman login.props, ¿vale? Y esto es algo de lo que habíamos hablado también anteriormente. El segundo punto sería crear todas las funciones que necesitemos. Por ejemplo, aquí hay un insert y si os fijáis se pasa un empleado y él ya se tiene que encargar de hacer todo. Entonces hace el prepare statement, hace todos los sets que le hagan falta para los valores, bueno, esto lo veis en detalle, ejecuta la operación, cierra el statement y devuelve la cantidad de filas, ¿vale? No está haciendo un try catch porque lanza la excepción, será el llamante el que tenga que hacer la captura de las excepciones. Otro, encontrar a todos o listar todos, pues lo mismo, si os fijáis devuelve un list, que es una interfaz de cualquier lista, por ejemplo de un array list, de tipo empleado. Entonces va a seleccionar todos los empleados y los mete en esa lista y devuelve esa lista. Fijaos que él se encarga de hacer todo. Una vez que hagamos todas las funciones, el tercer punto sería, desde el programa que queramos, llamarlas. ¿Cómo sería entonces para insertar un nuevo empleado?
pues estableceríamos la conexión. Fijaos que es con el getInstance, con el patrón singleton este que estábamos hablando, y una vez que lo tenemos, pues hago un DAO insert, le paso un empleado, que este es el constructor de empleado, y él ya se encarga de hacer todas las operaciones. Entonces en mi programa quedaría de una forma muy transparente, pues lo único que tendré que hacer es pedirle los datos al usuario o lo que sea, pero me olvido de todo el tema de la base de datos. Aquí tenéis un ejemplo cómo sería un programa que utilizaría ese patrón DAO. Lo primero que haría sería establecer la conexión, luego tiene un menú con las distintas opciones, que es listar todos los empleados, buscar un empleado, añadir un empleado, actualizar los datos de un empleado o eliminarlo. Fijaos que lo que le estoy pasando a estas opciones de menú es esa conexión, luego tiene la pintada del menú y el programa no tiene nada de bases de datos. Por ejemplo, listar todos los empleados, crea ese array list y luego obtiene lo que le devuelve ese find all que teníamos en los apuntes. Listar un empleado igual, le pedirá al usuario que meta los parámetros que desee y llama a la función. Simplemente la única parte aquí de bases de datos es el try catch. Como vamos a hacer el try catch en muchos apartados distintos, pues en vez de poner aquí lo que estábamos viendo en los apuntes, llama a un mostrar excepción. Pero bueno, esto es por abreviar código. Un nuevo empleado pide todos los datos y hace un DAO insert, pero no hace nada de bases de datos. Fijaos que aquí no hay ninguna operación de bases de datos. Actualizar un empleado, pide el ID del empleado que quiera actualizar, luego pide cuáles son los nuevos datos y hace un DAO update, ¿vale? Estos métodos que tenemos creados en esa clase DAO. Eliminar un empleado sería lo mismo, y lo que os comentaba, mostrar excepción, como va a estar en muchos métodos, pues lo hemos creado en un método aparte que muestra la excepción y hace que el programa acabe ya en este momento. Este es el patrón DAO. El último punto que quería incluiros también en este tema es SQLite. SQLite es una base de datos muy pequeña, no podemos decir que es un gestor de base de datos como podría ser MySQL o Oracle, pero que es muy cómodo para aplicaciones pequeñas, sobre todo para aplicaciones móviles. Si os habéis fijado en todo lo que hemos hecho hasta ahora, necesitamos un servidor como XAMPP que tenga el MySQL abierto, es decir, necesitamos una infraestructura un poco amplia. ¿Qué ocurre si lo que tenemos es una base de datos muy sencillita, con un par de tablas, y no queremos montar todo eso? Pues para eso tenemos SQLite. Es una base de datos, pero en sí son unas librerías que podemos meter en nuestro proyecto. Entonces va a ser todo muy sencillo. Como limitación podemos decir que no tiene gestión de usuarios, no tiene permisos y tiene muy poquitos tipos de datos. Tiene integer, real, text y blob, pero por ejemplo no tiene un dato boolean o datetime. Datetime, las fechas tendríamos que tenerlas como texto y esto a veces, pues bueno, a nivel de validaciones nos podría dar algún problema. Pero para aplicaciones sencillas es una forma muy cómoda de tener una base de datos y nos olvidamos del XAMPP, nos olvidamos del MySQL, del servidor y todo esto. Sería nuestro propio programa, como si fueran ficheros. ¿Cómo hacemos una aplicación con SQLite? Bueno, pues igual que teníamos que obtener la dependencia Maven para incluirla en nuestro proyecto, pues también tendremos que incluirla en el caso de SQLite, ¿vale? Vamos al repositorio, vemos que este es el texto que tenemos que incluir, pues incluiríamos esto en nuestro POM XML, igual que hicimos antes. ¿Qué es lo que cambia también? La cadena de conexión. Decíamos que esta dependía del driver, del gestor con el que trabajábamos. Pues en el caso de SQLite, pondremos JBC, SQLite y el archivo donde está la base de datos. Es decir, esto es como en Access, toda nuestra base de datos va a estar en un archivo DB. Este es un archivo portable que podemos mandar por correo, de hecho está ganando mucha popularidad de eso, por esa flexibilidad de tener toda la base de datos en un solo archivo DB. Para construir este archivo, es decir, tendríamos que hacer el create table, tendremos que hacer los inserts, pues hay muchos programas. Yo he utilizado una extensión de Chrome que se llama SQLite Manager, la instaláis en el propio Chrome, es gratuita y podéis lanzar comandos SQL para crear la base de datos. Bueno, como siempre, os he creado yo un archivo que se llama EmpresaDB, que lo he hecho con esa extensión de Chrome, podríais hacerlo vosotros, y aquí simplemente lo que tiene es la creación de la tabla empleados y los inserts, los mismos que en la otra tabla. Entonces tendréis que coger este fichero, ponerlo en vuestro proyecto, en la raíz o en una carpeta dentro de la raíz, eso como queráis. Si no está en la raíz,
pues aquí le ponéis la ruta y ya podréis acceder directamente. Aquí veis un POM XML, esta era la dependencia que teníamos para MySQL, la podríamos eliminar y le tendríamos que añadir esta es la de SQLite, ¿de acuerdo? Con esto, en nuestro proyecto tendríamos que copiar ese archivo DB, yo en este caso lo he hecho dentro de una carpeta que se llama archivos y empresa DB, esto es directamente desde la raíz de nuestro proyecto y fijaos que luego todo el resto es exactamente igual. Una vez que establezco la conexión, el prepare statement, result set, next, todo es exactamente igual y podríamos ejecutarlo obteniendo los mismos resultados, ¿vale? Entonces la ventaja de este sistema es eso, olvidarnos del servidor y tener todo integrado en nuestro jar. Este archivo iría en el jar, las librerías con Maven también van incorporadas, es una forma mucho más cómoda de trabajar que no con MySQL, aunque en un entorno profesional sí que trabajaremos con MySQL, DB2, Oracle o alguna base de datos de estas potentes, pero en aplicaciones móviles o aplicaciones sencillas esta sería una opción. Ya para rematar, os dejo aquí otra serie de temas que son interesantes, pero que ya quedan fuera del alcance de este manual, porque si no se alargaría mucho. Uno sería el mapeo objeto relacional, es decir, por una parte estamos hablando de tablas que son relacionales y en nuestros programas hablamos de clases de objetos que tienen una estructura diferente y tenemos que andar jugando entre cómo pasar los datos de ese formato de base de datos a ese formato objeto. Y eso es a lo que llamamos el mapeo objeto relacional. Hay un framework que se llama Hibernate, muy conocido, muy popular, que se encarga de hacer eso. Entonces, relaciona las bases de datos, las tablas, con las clases correspondientes y nosotros nos olvidamos del SQL que hay por detrás. Lo hace con anotaciones y ya os digo, va fuera del alcance del curso, pero es un tema muy interesante, muy solicitado en las empresas y por el que podríais avanzar un poquito si quisieseis. Aquí os pongo una URL que puede ser interesante. Las transacciones, también supongo que lo conoceréis de la asignatura de bases de datos, sería otro tema también a tratar. Es decir, hay operaciones que queremos hacer juntas, porque si es un insert y un delete que van asociados, si en medio de las operaciones se cae la base de datos o no se puede hacer, pues quedaría en un estado corrupto la base de datos. Entonces hay veces que nos interesa o hacerlas todas o no hacer ninguna. Para eso jugamos con commit y rollback, que supongo que ya sabéis lo que son, y por defecto en las aplicaciones que estamos haciendo, todo lo que hemos hecho hasta ahora, el commit es automático, pero podemos tratarlo para evitar hacer el commit hasta el final hasta que acaben todas esas operaciones que queremos hacer de forma conjunta y si no hacer rollback, es decir, las operaciones de commit y rollback, bueno, pues sería otro tema a tratar. Y por último también hablamos del row set, que era una evolución del result set para cuando queremos hacer operaciones ya más complejas, no solo mostrar los datos, sino que queremos actualizarlos o queremos mandarlos por la red. El row set es más potente. Aquí vemos un poco las ventajas que tiene con respecto al result set. No está conectado permanentemente y eso pues le genera también que sea más flexible. Bien, son temas para que investiguéis si estáis interesados. ¿Qué ejercicios nos quedan entonces por hacer de lo que hablamos antes de la primera parte del vídeo ahora? Bueno, pues es un update, pero no como hicimos antes, sino un update a través del result set. Esta sería una de las primeras operaciones que vamos a hacer. El penúltimo ejercicio, que quizás es el más largo de todos, es hacer una clase DAO. Es una clase muy parecida, o bueno, prácticamente lo que os he estado enseñando, ¿no? Una clase que tiene una conexión, podéis hacerla singleton y con el archivo properties, que es lo que os he enseñado, y si no, pues bueno, podéis hacerla sin singleton y sin properties. Y luego una serie de funciones, buscar un empleado, borrar, insertar y listar. No tiene, por ejemplo, actualizar. Si queréis lo podéis hacer ya para tenerla completa. Entonces tendríamos que tener una clase empleado, una clase DAO empleado, que es la que hace todas las operaciones, y luego el programa ese del menú, también como el que os he enseñado. De hecho, bueno, lo que os he estado enseñando es la solución al ejercicio 4.10. Y por último, el último ejercicio de todos, el 4.11, es que repitáis el primer ejercicio, pero desde SQLite. Es decir, no es hacer nada nuevo, simplemente ver que si hay otra infraestructura también vale.
Entonces ya nos dice aquí, no tenemos ni que tener ni el SHAM ni el MySQL, simplemente a nuestro proyecto, puede ser el mismo proyecto en el que estabais, le añadís esta nueva dependencia, no hace falta que le quitéis la del MySQL, así os vale para los dos, cambiáis la cadena de conexión y os valdría el ejercicio 1 tal cual, solo cambiando esa cadena de conexión. Y bueno, aquí sí que acabamos ya este tema.